Pero esa personalidad que tiene Zanate, yo creo que no podría existir en otro estado o en otra región. O sea, yo creo que sí es muy de Colima. Las 15 primaveras del Festival Zanate. Va a haber pastel y vals improvisado, Pastel y seguramente. vals, entonces va a ser un gran evento. Es que vivir del cine solamente, por ejemplo, de dirigir cine, yo no sé si alguien lo hace en México. El 25 de noviembre, que es el día del Dogs and Rock, vamos a estar de manteles largo con el reencuentro de El Cerillazo. ¡Qué chido! Nosotros entendimos que Zanate era una marca dedicada a la creación, la exhibición y la formación cinematográfica. Al final, ninguno de nosotros vivimos del festival, evidentemente, ¿no? Tenemos una función de apertura con una película que está brutal, que se llama Sansón y yo, del director Rodrigo Reyes, y que bueno, es un peliculón, pero que aparte el 80% de esa película está filmada en Colima, ¿no? En Tecomán. Finanzas para Creativos, segunda temporada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Finanzas para Creativos, un espacio donde hablamos de plataformas y formas para comprar, vender e invertir. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el buen Carlos Cárdenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Julio, encantado de estar por acá. Estamos bien emocionados porque ya está por estrenarse la 15ª edición, la edición número 15 del Festival Zanate de Cine Documental Mexicano. ¿Sí lo dije completo, correcto? Festival de Cine Documental Mexicano Zanate, sí, está bien. Es muy específico el tema, ¿verdad? O sea, no solo es documental, es mexicano, no ficción. Exacto, es una cuestión bien de nicho, ¿no? O sea, como para tal vez ver un poco el contexto. En México existen más de 140, 150 festivales de cine. Todos los días hay un festival de cine en alguna parte de la República de distintos géneros cinematográficos. Dentro de todo ese universo, Zanate es como muy sui generis, es único, porque es el único festival de cine documental mexicano. O sea, nosotros somos un festival de nicho que apuesta por cine no ficción, y dentro de ese nicho nos vamos todavía más, pues, a solamente programar cine mexicano, ¿no? Somos un festival de convocatoria nacional. Pero antes de eso, el tema de 2008, que es el primer evento, que nace como una pequeña... Mejor tú platícanos, ¿cómo nace ese primer evento? ¿Por qué nace? ¿Y qué había en ese 2008 que los motivó a iniciar? Claro, o sea, no teníamos ni la más mínima intención de hacer un festival, ¿no? Y de estar 15 años después, ¿no? Celebrando una nueva edición, pues, ¿no? O sea, nosotros simplemente lo que queríamos era compartir, ¿no? Generar un espacio que no existía y que nos encantaría que existiera, ¿no? Yo creo que todos los proyectos nacen justo un poco desde ahí, por la necesidad, ¿no? De crear algo que nos gustaría habitar. Y la gente habitó los espacios, 3 días de proyecciones, llenos en cada función, y dijimos, aquí hay algo, vamos a aventarnos a hacer un festival, sin tener idea de todo lo que implicaba en términos de organización, ¿no? Dar ese salto, pues, ¿no? Tienen el apoyo en ese entonces y hasta la fecha, según entiendo, de Universidad de Colima. Uh-huh. Y se van sumando luego INCINE, Secretaría de Cultura, FOCINE y demás instituciones que ahorita quiero que nos platiques cómo se suman y de qué manera hacen esto posible. Conseguimos, ¿no? Estos apoyos, o sea, la universidad fue fundamental en ese sentido, ¿no? De acercarnos, pusieron los transportes para traer a algunos directores, con algunos restaurantes conseguimos, ¿no? Alimentos, conseguimos unas habitaciones de hotel, ¿no? Entonces, todo fue por mucha voluntad, por muchos patrocinios. No había presupuesto para la primera instancia. O sea, lo hicimos, digamos, en términos de dinero en efectivo, con 0 pesos. Todo fue especie, todo fue intercambio, todo fue patrocinio en esa primera edición. El segundo año que quisimos hacerlo festival, entonces empezamos a decir, bueno, tenemos que hacer una convocatoria. Esto implica... Nadie sabe que hay un festival de cine en Colima, nadie nos conoce en ese sentido. ¿Cómo hacemos e incentivamos que las películas se inscriban, ¿no? Hay que generar y hay que dar unos premios, ¿no? Y entonces también nos acercamos. Me parece que ese año ya involucramos a Secretaría de Cultura en ese tiempo. No estoy muy seguro si ese año dimos o no dinero, pero posteriormente dimos algunos premios en efectivo. Involucramos ya otro tipo también de iniciativas privadas. La universidad, evidentemente, siguió participando. Y digamos que el segundo es importante porque ya le empieza a dar ese formato, ¿no? Un festival necesita estas cosas. Necesita una convocatoria, necesita generar premios, necesita traer a la selección oficial, necesita etc, etc. Ahora, donde da el salto, yo creo que viene siendo... Hay 2 momentos coyunturales, creo. Uno es la tercera edición, que creo que ahí sí se toma ya más forma el festival. Vienen otro tipo de directores y directoras, ¿no? Vienen otro tipo de películas que eran las que estaban que de repente se inscribían a Guadalajara o a Morelia, ¿no? Llegaban tal vez con 1 año de retraso acá, pero ya estaban volteando a ver de que, mira, hay 3 ediciones de un festival. Ya cuando llegas, o sea, hacer una edición
cualquiera la podría hacer, vamos a ponerlo entre paréntesis. Y una segunda, pues por ahí. Pero una tercera ya implica de, oye, esto va en serio. Un compromiso. ¿No? Claro, ¿no? O sea, ya vamos, y estás asumiendo un compromiso también con tu público, ¿no? Y empiezas a generarte también un poco de identidad en esa línea. Fue importante porque vinieron otro tipo de perfiles, pero porque también ahí entendimos una cosa, que era lo que decía al principio. No había otro festival como Zanate. ¿No? Porque éramos un festival de cine documental mexicano. Al principio, nosotros no pensamos en este nombre rimbombante de Festival Internacional de algo, porque uno, no teníamos ni idea cómo hacerlo, dos, no teníamos un peso para traer gente de fuera, ¿no? Claro. Entonces, esta cuestión de por qué abrimos una convocatoria internacional, que sí nos pueden llegar un montón de cosas, pero ¿qué aporta en ese sentido? Nos alcanza para en algún momento dado lo nacional. Y pronto nos dimos cuenta de que eso, que parecía una debilidad, se terminó convirtiendo en la fortaleza, porque era nuestro sello distintivo. Y entonces le estábamos brindando a un cine que era ese cine marginal, paria, que en los grandes festivales se le pelaba poco todavía, ¿no? El documental es como de, el hermanito incómodo, ¿no? Claro. El mugrosito que llega ahí, dale esa salita, y acá eres el rockstar. Acá estamos todos enfocados en eso. En cine de ficción y en cine de ficción mexicano. Claro. Y empezamos ahora por traer a las y los invitados a que vinieran al festival, a empezar a darle ese formato que es muy característico de Zanate, que es muy íntimo, muy cercano, ¿no? Ese punto de encuentro, donde se conocieran los de categorías locales, con categorías de cortometraje, con largometrajes y con los universitarios. Ese punto de unión se empezó poco a poco a fraguar del tercero. Y donde vino, creo que ya el despunte en ese sentido, fue el quinto. O sea, el quinto ya fue una cuestión de decir, llegamos a cierta madurez. El tercero fue supervivencia, pero el quinto fue decir, de aquí, mientras las fuerzas nos den, ya no baja esto. Aunque uno ya no esté, este proyecto tiene que encontrar la manera de ser autosustentable. Porque antes de eso, era una metedera de dinero también. O sea, sí conseguías un montón de cosas, pero... Sí, claro, había que pagar también muchas otras. Claro, ni sueldos había. Ese 2005, ese quinto evento tiene también el inicio de otra de las cosas que caracteriza mucho al evento Zanate, que es Dogs and Rock. Exacto. Que es la primera edición, que ahorita vamos a entrar a cómo está estructurado, porque me gusta mucho cómo dentro del evento, que es el Festival Zanate, se podría decir que hay como un universo, un multiverso donde hay varias cosas pasando a la par, que son unas antes, otras durante, inclusive otras son después del festival. Claro. Ahorita vamos a hablar de por qué y cómo la gente puede participar, porque bueno, es una convocatoria que se abre año tras año. Ahorita ya estamos cerrando convocatoria para los que participaran este 2022, que por cierto, las fechas son 20 al 26 de noviembre. 20 al 26 de noviembre, para la gente que está escuchando esta semana prácticamente, que están escuchando, si lo escuchan este martes 15, este fin de semana empezamos Los esperamos festival. El domingo ya. El domingo ya están por ahí iniciando el tema de 2022, el festival número 15 además. Las 15 primaveras del Festival Zanate. Va a haber pastel y vals improvisado, pastel y vals, entonces va a ser un gran evento. Pero quisiera volver a esa quinta edición donde creo que toma la forma que ya tiene actualmente, o al menos muy parecida. Sí, sí, sí. Ahorita las quiero comentar súper rápido, que es el tema Dogs and Rock, que es esta parte de la música que toma relevancia dentro del evento con un documental y que cierra con un concierto en vivo de una banda de rock. O al menos como concepto rock creo que ha sido la constante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego, de repente por ahí están otras dinámicas como lo es el reto Zanate, que pasa durante el evento. Son 3, 4 días, dependiendo. 100 horas, que más o menos son 4 días. 100 horas donde se desarrolla un documental. Exacto. Luego, también existen otras cosas como lo que pasa después, que es la residencia Zanate, que es literalmente una especie de campamento. Sí. Literalmente, aquí en la parte norte de Colima, en una parte muy bonita, donde están como en contacto con la naturaleza y donde ahorita nos platicarás qué hacen y de qué va. Y en el interior hay otra serie de cosas como la cerveza Zanate, ¿no? Que hacen en colaboración con la cervecería de Colima. Exacto. En fin, ¿sabes? Conectan muchas cosas que tienen su propio nombre, su propio universo, pero viven bajo el manto de lo que es el Festival Zanate. Al menos así lo veo yo. Sí, totalmente. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo lo integran? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo es esa parte interna del trabajo dentro del equipo de trabajo de Zanate? ¿Cómo hacen estas lluvia de ideas? ¿Cómo han venido pasando las cosas que han pasado? Fíjate que ha sido muy orgánico y muy intuitivo también, como al principio. O sea, sí,
Si hubiéramos reflexionado en todo este tipo de cosas del principio, probablemente lo hubiéramos hecho antes, lo hubiéramos hecho mejor y mucho más eficiente. Todo lo hemos descubierto un poco sobre el camino y un poco de una manera de decir, claro, esto tiene sentido, ¿no? O sea, como que así como el festival de repente dijimos, oye, está bien chido ser nacional, ¿no? Está bien chido solamente pasar cine mexicano, porque no hay otro festival de documental de cine mexicano como tal. Somos únicos en ese sentido, saquémosle provecho a eso. Esa desventaja es nuestra fortaleza, es nuestra identidad, ¿no? La gente nos voltea a ver de eso, por eso es un festival muy querido en el gremio documental. Entonces, eso pasó con todo lo demás, ¿no? El quinto, como bien dices, empezó a formarse cierta estructura que Zanate sigue manteniendo. Un formato íntimo, jalar nuevos públicos a través de cosas como el Docs and Rock. El Docs and Rock fue de, oye, nos encanta la música. Yo en lo personal soy un músico frustrado. Me hubiera encantado tener una banda. Solamente ensayamos 3-4 veces a la semana y terriblemente mal, ¿no? Y entonces vamos a jalar otro tipo de personas que vengan por el concierto y se queden por las películas, ¿no? Y eso también nos empezó a generar otro tipo de inyecciones. La parte formativa, posteriormente lo del reto que comentas, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas de repente fueron llegando en términos de una cosa muy fundamental. ¿Cómo hacemos que el festival no se estanque? Nosotros no podemos crecer mucho más por el formato del festival. O sea, si algo tiene Zanate que es distintivo, es que, por ejemplo, ninguna actividad se empalma. Tú, claro, si tienes tiempo toda esa semana, ¿no? Te puedes disfrutar el festival de pie a pa, ir a todos los conversatorios de formación, ir a todas las películas, irte a todas las fiestas, y no tienes que decidir entre uno u otro evento. Eso le gusta mucho tanto a las invitadas e invitados como a nuestro público, porque no tienes que diversificarte, porque todo está en el mismo lugar, ¿no? Esta cuestión que nos da esa intimidad, esa cercanía. Entonces, si no podíamos crecer más allá de días, si no podíamos crecer más allá de actividades, ¿no? ¿De qué maneras las piezas que teníamos o los pocos slots de tiempo podíamos empezar a diversificarlo? Cómo la gente cada año que llegaba se encontraba con una cosita nueva. Ah, mira, pintaron ese marquito, ¿no? Hay una luz nueva, ¿no? Es como de, este año está el reto, el otro año entra lo del Docs and Rock, el otro año entra tal otra actividad, ¿no? O sea, cómo no estancarte en esa línea. Así nace, por ejemplo, la residencia. Yo recuerdo que por ahí de la 7ª edición de Zanate, nos invitaron a un taller de profesionalización de proyectos cinematográficos, de proyectos emergentes en Colombia, dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Fuimos el único festival, era la primera vez que se abría para festivales mexicanos, siempre había sido sudamericanos. Y entonces se abrió un lugar, hubo una convocatoria, nosotros metimos, fuimos seleccionados y nos fuimos a Colombia a tomar ese taller. Y estuvo increíble porque la gente decía, oye, este formato está bien chido, está increíble que no vengan con esta onda de festival internacional y queremos, o sea, se conocen perfectamente, conocen a su público, saben qué papel tienen dentro de todo este universo de un montón de festivales, ¿no? O sea, nosotros no queríamos ser un festival de alfombra roja. ¿Por qué? Para empezar, pues el documental no es eso. Y dos, a 2 horas tienes Guadalajara, que es uno de los festivales, es el festival más longevo de este país, es uno de los festivales de industria más importantes de América Latina. No solamente no le vas a competir, sino qué sentido tiene, si hay otra cosa que está bien hecha en ese sentido, ¿no? Yo creo que al final de cuentas todo lo que nosotros, en términos de nuestra chamba y de los proyectos, ¿no? Siempre tenemos que ver ¿para qué vamos a hacer esto, ¿no? ¿Qué va a aportar en este sentido? ¿Qué papel vamos a jugar dentro de toda esta amalgama, pues, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos un elemento diferenciador de los otros? Nosotros cuando lo encontramos, lo abrazamos mucho. Hay muchas cosas al final con el nombre de Zanate. Nosotros entendimos que Zanate era una marca. Sí. Y que a través de esa marca, era una marca dedicada a la creación, la exhibición y la formación cinematográfica. Y entonces eso nos abría un montón como de posibilidades para generar proyectos, que cada proyecto pudiera tener su vida propia, su gestión propia de recursos y poder hacer que la organización poco a poco empezara a sobrevivir en ese sentido. El festival es nuestro producto estrella, por así decirlo, pero Zanate como tal tiene muchas otras actividades, muchos otros apéndices, claro, que muchos han salido del festival y como dices, pues luego se han podrían tener vida propia. Exacto, ¿no? Oye, me gustaría hablar ahorita de esta parte con preguntas cortitas, respuestas cortitas, como para dar un panorama del tema de cómo crear un evento. Uh-huh. Hay muchas formas y muchos tipos de evento.
Yo te platicaba por ahí que creamos alguna vez nosotros un congreso. Un congreso donde invitas conferencistas y básicamente son conferencias y talleres. Y tiene un modelo de negocios muy sencillo. Cobras entradas y pagas el evento, ¿no? Más patrocinios. Y tiene un fin comercial 100%. Un congreso de cualquier tema, ¿no? Hay congresos de doctores, de arquitectos, de diseñadores, de todas las áreas hay congresos. En el caso de ustedes no tiene este modelo. Y creo que tiene más una intención de promover, de generar estos espacios. Sin embargo, también tiene que ser sustentable, sostenible y tiene que tener también una forma de fondearse. Quisiera ir como a esa parte. Primero, si actualmente el evento se podría decir que genere como tal ingresos o si es 100% pagado por patrocinios en especie, o cuál es la idea detrás de cómo se paga y se fondea el evento de Sanate. Específicamente estos 6 días. Claro. Sí, no tenemos no es un modelo de negocio, ¿no? Evidentemente. Es un producto cultural. De hecho, somos una asociación civil sin fines de lucro como tal. ¿Ya? Y lo que apostamos es la autogestión, ¿no? El festival no podría existir sin el apoyo o las becas o las convocatorias a las que aplica, ¿no? Este año, por ejemplo, lo hacemos con el FOCINE, que es este fondo cinematográfico que da el Instituto Mexicano de Cinematografía, que es por convocatoria y todo eso, y nos sacamos un proyecto, ¿no? Para exhibición cinematográfica. Y de ahí todos los patrocinios como tal. Lo que sí intentamos es, o sea, eso es una chamba, generar y bajar ciertos recursos. Y lo que sí intentamos es, por medio de ciertas actividades, de potencializar la marca, ¿no? Sí generar algunos ingresos propios dentro del festival. Tú decías hace rato lo de la cerveza Sanate. La cerveza Sanate es una colaboración con Cervecería de Colima, que sí tiene un plan de negocios en esa línea, ¿no? Y que nosotros, pues, tenemos que vender mucha chela en ese sentido para que quede al final, ¿no? Una cosita que no va en lucro, va para inyectarla en otro tipo de cosas, ¿no? La venta de playeras, la venta de bolsas. O sea, sí tratamos de que la marca Sanate genere también ciertos ingresos aprovechando la cuestión del festival. Todo se va, o sea, no hay utilidades porque aparte, por nuestra naturaleza, no es lo que buscamos, no somos una empresa, somos una asociación civil, pero lo que sí se busca desde hace muchos años es generar empleos. O sea, la gente que trabaja en el festival, ¿no? Tiene un sueldo por la chamba que hace, ¿no? Y nuestra chamba, digamos, de la dirección es generar y ver de dónde sacamos esas piececitas para poder generar, ¿no? Esa es la derrama económica que generamos. ¿Cuántas personas integran, digamos, ese núcleo principal y cuántas en total, ¿no? De los entre, me imagino yo, debe haber voluntarios, gente que está de planta, el equipo núcleo del proyecto. ¿Cuántos son? ¿Cómo los podremos dividir? Yo creo que durante el año, así en general, somos 3 personas de fijo que estamos ahí, ¿no? Yo, mi productora Jessica Ramírez y el coordinador de comunicación, Fernando Montes de Oca, por ejemplo, ¿no? Acercándose al festival entrarán unas 6 personas más, ¿no? Carlos Hernández en proyecciones, Pedro y Mónica en audiovisuales, ¿no? Se me van a olvidar nombres seguramente, ¿no? Pero yo creo que seremos 8 personas que conforman el comité organizador, ¿no? 10 máximo cuando metemos ya la gente de comunicación. Y de voluntarios, por lo regular, ya que sería como una tercera etapa, son unas 30 personas más. Yo creo que todo el festival, todo lo hacemos menos de 50 personas, unas 40, 45 personas, ¿no? Pero es eso, o sea, al final, ninguno de nosotros vivimos del festival, evidentemente, ¿no? Claro, es un evento que aparte es una vez al año. Es una vez al año y que sí puedes, dependiendo de los fondos que bajes, contratar a las personas un poquito por o meses o por proyecto, cositas así. Es poca la gente para... o sea, el festival es pequeño, pero sí implica un montón de cosas alrededor que no se ven y el esfuerzo es mucho porque la gente es poca también. ¿Tienen algún dato de cuántos asistentes promedio reciben en estos días? Sí, más o menos, pues en la Pinacoteca yo creo que andaremos la semana sobre unos 6-7 mil asistentes presenciales, ¿no? Son espacios no tan grandes, ¿no? Pero históricamente Sanate ha mantenido un 85-90% de asistencia en salas en todas las funciones. Creo que es importante y eso es otra cuestión distintiva del festival. A diferencia de otros espacios y de otros festivales, que por ejemplo los cortometrajes se manejan programas de cortos, es decir, tú vas a una función donde vas a ver 5 cortometrajes de seguido y al final, ¿no? Está esta Q&A con los realizadores, con los 5 realizadores. En Sanate no, en Sanate cada función, no importa que sea un corto universitario de 5 minutos, tiene su espacio.
Y eso ha sido muy bonito porque cada función es única e irrepetible. Entonces, cada función está al 90% de asistencia por lo regular, en promedio, ¿no? Entonces, más o menos, yo creo que es la gente que fluctúa entre toda la semana y entre todas las funciones. Y con los eventos, con el Docs and Rock, con el reto que hacemos en la cervecería. Más o menos sería Claro. eso. Fíjate, se me olvidó comentar otro de los bracitos que también creo que están dentro de este tema, que es el podcast que tienen, Aquí No Hay Ficción. Aquí no hay ficción, exactamente. También que ya está en su segunda temporada. Exactamente. ¿Por qué nace o cómo complementa este podcast? Porque estamos bien locos, o sea, no nos aguantamos en términos de, ¿no? De decir, pues si podemos hacer las cosas, vamos haciéndolas, pues, ¿no? Teníamos mucho tiempo queriendo hacer algo con medios, ¿no? O ya sea en televisión o ya sea en radio. Y el año pasado, en estas coyunturas, ¿no? Platicando desde comunicación de qué tipo de cosas podríamos armar, surgió la posibilidad de hacerlo en colaboración con Universo FM, en tener un espacio ahí. Y luego pasarlo a la cuestión del podcast. Ahorita ya estamos solamente en podcast. ¿Por qué lo hicimos? Porque creo que era otra manera de acercar a otros públicos, ¿no? Totalmente. De poder generar esta cuestión de hasta formativa, ¿no? Hay gente que le interesa el cine en general y ahí se discuten y se chacotean temas como muy amplios, no tiene que ser algo tan especializado. Alguien que tiene cierto interés va a apreciar un montón de cosas, va a conocer un montón de cosas. Alguien bien clavado va a disfrutar la charla con los y las directoras que tenemos ahí de invitados. Creo que era una extensión en términos de formación y en términos de formación de público. O sea, nosotros como festival lo que tenemos que hacer también todo el tiempo es estar reinventándonos y estar formando nuevo público. Porque eso sí nos pasó y lo hago como un poco de anécdota. El festival desde los primeros años crea su público, empieza a crecer en cantidad de gente que iba. Llega un momento en el que ya con poco la sala se llenaba, pero luego también tiene un bajón. Y llega, ¿no? Por ahí de la edición 7, 8, empiezan a descender los números y la 9 se empieza a poner complicado. Y entonces empezamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué la gente empieza a venir tal vez un poco menos de lo que venía hace 2 años, 3 años? ¿Qué está pasando? El diseño sí estamos dando nuevas cosas. Y nos damos cuenta también de que pues, nuestro público también está creciendo, ¿no? Nuestro público fiel de los primeros días que venía todos los días, iba a todas las fiestas, pues ya tiene hijos, tiene otro tipo de trabajos, tiene otro tipo de cosas. Entonces si venían toda la semana, ahora pueden venir 2 o 3 veces. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? ¿Cómo estamos llegando a ellos, no? Entonces es esa cuestión también que tiene que ver con la reinvención de un montón de cosas. Aquí no hay ficción. La Sanateca, por ejemplo, que es otro espacio, otro bracito, que es, digamos, un pretexto para tener cine todo el año, como si fuera un cineclub, ¿no? Sí. Tiene la intención de que la gente vaya y de repente diga, ¿cómo? Esto es un documental, está bien chida esta película, ¿no? Claro, los documentales son películas. Vente al festival, va a haber un montón de contenidos así, habítalo, ¿no? Llégalo, no sé. Claro. Un poco en esa línea. Oye, para ir cerrando un poquito la parte detrás de bambalinas, que es justo lo que ustedes ven, porque ahorita vamos a pasar a lo que la gente puede, o sea, tanto los premios, la convocatoria y todo lo que puede esperar, sobre todo en esta edición 2022 y en las próximas que vendrán. Pero para ir cerrando esta parte detrás de tras bambalinas, hay otras cositas que han hecho, que me imagino han sido algunas cosas que han salido en el camino. Vi que estuvieron en Veracruz por ahí hace unos meses, han estado llevando este evento tanto digital como presencial, Filming Latino, de qué manera también los apoya y cómo trabajan. O sea, todo lo que faltó de comentar que está o que ha pasado a través de estos años, que quisieras comentarnos para cerrar esta parte de lo que les ha tocado vivir a ustedes, a ti en particular como director del proyecto. Sí, o sea, justo eso tiene que ver con el hecho de, lo que te decía hace rato, como festival no podemos crecer mucho más. No hay más días hacia dónde abrir, no hay más actividades que podamos meter, no hay más películas que podamos programar si queremos mantener este formato que tenemos, que es íntimo, que es cercano, que es especial, ¿no? Entonces, estas cuestiones de internacionalización o de salir o de hacer crecer el proyecto tienen que venir con este otro tipo de proyectos alternativos. Yo creo que todo empezó hacia la edición 10. Ya cuando íbamos a cumplir la década fue, a ver, esto ya cobra otro tipo de dimensión. Ya es un adulto. Claro, ¿no? Fue el año que realmente tuvimos más apoyos, ¿no? Nos sacamos la beca del Proyecto B, de Fundación Bancomer, nos habíamos sacado donativos de IMCINE ese año, o sea, fue un momento en el cual dijimos, oye, tenemos un poquito más de dinero de lo que teníamos antes, que siempre han sido recursos bien chiquititos, ¿no? Y nosotros partimos $1 en 4 y dijimos, hay que hacer algo con esto. Y nació, por ejemplo, Sanate Perú. Hicimos un formato de muestra, como nació Sanate, en Lima, y nos fue increíble.
O sea, se llenaron las salas de la misma manera, hubo un montón de gente, ¿no? Ávida y público ávido para conversar, para habitar las películas. Nació La Residencia ese año y empezamos a decir, es que es esto, o sea, de repente podríamos empezar a replicar pequeños proyectos, ¿no? Pequeñas muestras, pequeñas colaboraciones para que el Zanate vuele a otras latitudes, ¿no? Y empiece a posicionarnos desde allá, porque no tenemos presupuestos para hacer grandes campañas, porque no estamos como en la mira. O sea, Zanate es un festival bien de nicho, bien de que se ha pasado en el boca a boca. Totalmente. Es muy prestigioso hacia el exterior, realmente. O sea, sí es un festival muy querido dentro del gremio, claro, bien. ¿no? Y ha sido justo por esa lógica. Y pues, aquí en ¿no? Colima se quiere mucho. O sea, yo que lo veo aquí año tras año pasar, veo como toda la gente es, ¿qué onda? Nos vemos en el festival, vas a ir, ahí te veo. Y es que el festival está muy impregnado de eso. Sí. O sea, y siempre lo hemos dicho. O sea, nosotros ponemos, sí, la organización, generamos un montón de recursos, ¿no? Ponemos las pantallas, ponemos las películas, hacemos este vínculo. Pero esa personalidad que tiene Zanate, yo creo que no podría existir en otro estado o en otra región. O sea, yo creo que sí es muy de Colima, muy de cómo habitamos esas películas, muy de esa poca pretensión que tenemos, ¿no? O sea, cuando tú vas a los Q&A después de las películas, el tipo de discusiones que se generan van en otra línea, pues, ¿no? Creo que esa sencillez y esa calidez, ¿no? Colimota, está muy impregnada ahí. La gente es la que va a las funciones, nosotros, ¿no? O sea, podremos tener salas vacías y gran presupuesto, pero ¿qué sentido tendría, pues, no? Por supuesto. Entonces yo creo que, claro, o sea, que esto siempre ha sido una cosa colectiva en ese sentido. Totalmente. Y nos da mucho gusto que la gente se apropie del festival porque totalmente. Es ellos, ¿no? Oye, ahora vamos a ver estos mismos temas, pero ahora los quiero ver desde la perspectiva de los asistentes, de los que participan, tanto gente que mete su proyecto, tanto simplemente asistentes que van al festival. Y quisiera ver qué nos espera este 2022 en estos rubros que vimos, empezando con Dogs and Rock. ¿Qué podemos hablar? ¿Ya tenemos banda por ahí? ¿Podríamos hablar de eso? Ya tenemos banda por ahí. Este año vamos a estar de manteles largos, se cumplen 15, ¿no? O sea, es una edición tremendamente especial para el festival y muy en la lid de lo que hemos hecho en ediciones pasadas, que es apostar por la escena local. Y el año pasado en particular, que juntamos una de las bandas más emblemáticas de los 2000, que fue de la Sónica, ¿no? Que apostamos una cosa como ahí a la memoria. Este año teníamos que, digamos, ver de aquí hacia dónde, ¿no? Ahora quién juntamos para que pueda hacer esa celebración. Y justo la película de Una historia de rock nos dio esa pauta, ¿no? Es una película que habla sobre dos de las bandas fundacionales de la escena local independiente en los 80s, ¿no? Mediados de los 80s, que fue Voltios de Rudy Meraz, ¿no? Que en paz descanse, y El Cerillazo, que El Cerillazo probablemente sea de las bandas más emblemáticas de la historia de este estado, que en los 90s básicamente, ¿no? La rompieron y que llegaron a lugares, ¿no? Que eran inimaginables para una banda de Colima en ese sentido. Y que fue bien lindo que durante la función mucha gente joven que no los conocía dijeron, ¿te cae que nosotros tuvimos una banda así? Una banda que llegó a estos lugares, ¿no? Que Tapiro, que es el fotógrafo del Volcán, que ganó este World Press Photo, fue el guitarrista, ¿no? De esa banda, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Y entonces fue una cosa que conectó muy bonito con la gente, pero que conectó sobre todo con ellos. Y de ahí recordaron que es por lo que se habían juntado y por lo que eran grandes, pues, ¿no? Que eran 4 amigos que querían hacer música, ¿no? Claro. Y se conectaron tanto que fue, oye, queremos tocar, ¿no? Queremos volver y vamos a volver para el 15 Zanate. Entonces, después de que más de una década, que fue la última vez que se volvieron a juntar, vamos a repetir en ese sentido la fórmula del año pasado, dar un golpe a la nostalgia y juntar a la que probablemente sea una de las bandas más emblemáticas del rock colimense. Y que en serio, la gente que los conoció, que los vio, seguramente va a ser una función muy linda, muy bonita. Y la gente que no los conoce, seguramente les va a pasar algo ahí, un clic, ¿no? O sea, se van a enamorar de eso. Porque en serio yo he visto algunos de sus avances de ensayo y está sonando brutal. Así que el 25 de noviembre, que es el día del Dogs and Rock, vamos a estar de manteles largos con el reencuentro de El Cerillazo. ¡Qué chido! De hecho, justo hemos tenido aquí a Beto de la Sónica, a Tapiro de ahorita del Cerillazo. Y justo a mí me pasó esto cuando los escuché, justo en el documental, gracias a este documental. Y por ahí conocí la canción de Cuando tengas mi edad, que creo que era de las más exitosas. Yo me acuerdo cuando lo escuchaba en la radio esa. A mí me explotó la cabeza justo lo que dices, o sea, pensar
y que esa banda en realidad ya Tapiro nos contó. Les recomiendo escuchar el episodio que tenemos con Tapiro de cómo por azares del destino y de las cuestiones personales de cada uno de los integrantes no dieron, no pudieron o no quisieron o no se les presentó la oportunidad de dar ese paso, porque si no ahorita estaríamos hablando de una banda que todo México, toda Latinoamérica y quizás todo el mundo conociera. Claro, o sea, yo siempre hago una analogía bien futbolera con eso y se las he dicho, pues, ¿no? Que, o sea, estaban en la final de la segunda división, minuto 93, ganando 2-1, ¿no? Sí. Y que algo pasó, Sí. y de repente se les dio la vuelta, ¿no? Se quedó ahí y el equipo desapareció a la semana, pues, ¿no? Pero Sí. estuvieron, o sea, se separaron en el punto más alto, Sí. ¿no? Y a punto de lograr todo lo que estuvieron construyendo durante años. O sea, de hecho el documental estaría increíble que lo viera en algún momento. Compartiremos pronto dónde van a ser las siguientes funciones. Pero tiene eso, ¿no? Es esa historia justo del Almost Famous, ¿no? De Sí. ya merito, ¿no? Pero que tiene al final un mensaje muy lindo, creo. Sí, bueno, pues 2022 podríamos verlos ahí para que estén al pendiente de este reencuentro. Además, está increíble esta fórmula. Ojalá que la puedan traer con más bandas. Ojalá. Yo soy muy fan de las bandas de Colima. Me tocó sobre todo de los 2000 para acá, pero vaya que hay talento en la música. Hay varias que tenemos en serio. mente y que vienen para la serie también. Y entonces eso creo que se puede ir complementando. Totalmente. Yo creo que es una bonita fórmula. Vamos a tratar de seguirla. Hecho, ya está. Ahí les paso yo mi lista de deseos. Tú dices, ¿De qué banda quiero que revivan? vamos a ver qué se hace para el 2023. Oye, de la convocatoria, ¿qué hay en juego ahorita para este 2022? ¿Cuáles son estas categorías? ¿Qué premios hay? Que ahorita ya se cerró la convocatoria, pero para que esté enterada la gente, ¿qué puede encontrar en este evento de Festival Zanate? Claro, tenemos 4 categorías en concurso, ¿no? El festival es un festival competitivo en ese sentido. Tenemos la categoría del Gran Premio Zanate, que son 9 largometrajes que van a estar participando. La categoría del Premio Zanate Corto Mediometraje, que son otras 8 películas. El Zanate Universitario, que es para realizadores y realizadoras que son estudiantes, ¿no? Y que, digamos, de las principales escuelas de cine del país mandan sus cosas. Y el premio consentido, que es el Premio Zanate Colima, que premia a lo local. Al final son 26 películas más o menos en competencia, más el reto Zanate, que como mencionabas hace rato, es un desafío de producción. Se inscribieron varios equipos, se seleccionaron 3 para que durante el marco del festival hagan un documental en 100 horas. Son películas que todavía no existen, pero ya está su fecha de estreno, ya está, o sea, vamos a ver su nacimiento durante el festival, ¿no? 3 nuevos documentales colimense. Tenemos una función de apertura con una película que está brutal, que se llama Sansón y yo, del director Rodrigo Reyes, que fue una película que se estrenó en Tribeca, en Nueva York, uno de los festivales más importantes del mundo, que ganó Sheffield en Reino Unido, un festival importantísimo en términos de documental, que tuvo su estreno nacional recientemente en Morelia, y que bueno, es un peliculón, pero que aparte el 80% de esa película está filmada en Colima, ¿no? En Tecomán. Wow. Entonces es una historia que creo que la gente no se debería de perder, y creo que va a ser una de las funciones más bonitas porque pues, es la función de inauguración. Y hay una recomendación también muy importante, que este año tenemos un foco en 2 películas colimenses que en su momento pasaron por el proyecto de residencia, que digamos son muy de casa porque es gente que se ha formado también, ¿no? Que ha pasado por Zanate en varias etapas, que ha concursado en Zanate en otros años, en otras categorías, y que este año, digamos, han estrenado en 2 de los festivales más importantes de cine del país. Uno fue el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y otro Morelia. Y nos referimos... Pues nada más, ¿no? Hay algo que no he dicho, un cortometraje de Maciel Hernández, que ya estrenó este año en Guadalajara, y de ahí ha seguido una ruta de festivales bien interesantes, ¿no? Acaba de regresar de Docs MX, por ejemplo, y Mi No Lugar de Isis Ahumada, que acaba de estrenar en Morelia. Entonces, este es el estreno en Colima de esas 2 películas, ¿no? Nos han guardado el estreno en el terruño justamente para llegar a Zanate, fuera de competencia, evidentemente, pero creo que va a ser muy bonito para ver ese salto de calidad que también se ha dado en términos cinematográficos y de producción en Colima, ¿no? Se está haciendo cine bien interesante, de gran manufactura, que está compitiendo en todos los espacios importantes del país, ¿no? Y otra cosa bien importante, hecho por mujeres, ¿no? Claro. 2 directoras. Entonces, en términos de programación, ¿no? Grosso modo, eso es lo que se va a encontrar la gente durante estos 6 días que durará el festival. Órale, ya quiero que empiece, ¿eh? Ya me la vendiste. Vamos, el 20 nos vemos ahí en la Pinacoteca. Yo pago mi entrada, aunque hubiera un cover, yo lo pago. Oye, Carlos, la otra parte, para la gente que va
solamente a participar desde la parte como espectador, ¿qué les recomiendas? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Gente si viene de fuera de Colima, más o menos cuál sería la logística, lugares, horarios, más o menos cómo va a funcionar. Todo lo que es nuestra programación de películas, ¿no? Y también la parte formativa, el 90% de nuestra programación está concentrada en la Pinacoteca Universitaria, que ha sido nuestra especie de nido, ¿no? Durante todos estos años, ¿no? A salvedad de la pandemia, que fue un año raro, Claro. y que estuvimos en la cervecería de Colima, funciones al aire libre. Vamos a seguir en la Pinacoteca. Y la única recomendación que yo daría es, lleguen puntuales, porque pues los aforos no son enormes, aparten su lugar y disfruten, aprovechen. Es un festival muy horizontal, muy de alas abiertas en ese sentido. Propiciamos mucho ese encuentro con las y los realizadores, que sientan que sea un espacio poco pretencioso, que es un festival de cine muy cariñoso en ese sentido, y que es de ellos, ¿no? Que vayan a habitar el espacio, que vayan a pasarse la tarde ahí, a disfrutar otro tipo de experiencias cinematográficas, que vayan con mucha apertura también en eso. O sea, toda la programación está pensada en generar este reflejo de lo que somos como individuos y como sociedad, ¿no? Y yo siempre repito lo mismo, o sea, no podemos asegurarles que todas las películas les van a gustar, porque el cine es subjetivo, afortunadamente. Pero toda la programación y todo lo que van a ver tiene una razón de ser, y ninguna les va a dejar indiferencia en ese sentido. Totalmente. ¿No? Les va a cambiar algo esa experiencia. Entonces, vayan con tiempo, lleguen temprano y vayan con muchas ganas de compartir y de disfrutar una gran calidad cinematográfica que les tenemos preparada en la programación. Claro, de hecho, digo, si no tienen mucha cercanía al formato documental, yo sí les aseguro que, como dice Carlos, no que les asegure que les va a gustar una tras otra, pero algo los va a tocar, algo los va a mover, porque el documental tiene ese algo que no lo veo yo en ningún otro formato de cine. Claro. Es ese algo, esa fuerza de esas historias que están ahí, que son reales, captadas, o sea, contadas de esta manera. O sea, hay muchos elementos, ¿no? Que aportan a este formato, que lo hace único. Claro. Y que lo hace tocar algo. Y que lo que tienen los festivales de cine en ese sentido es la posibilidad de poder dialogar con sus creadoras y creadores, ¿no? O sea, vienen el 99% de los seleccionados, ¿no? A presentar sus películas, y los que han ido a Zanate ven que las conversaciones posteriores no nada más es un preguntas y respuestas, es abrir un espacio para que la película se siga habitando desde otros lugares, desde otras reflexiones, de poder tener este intercambio, ¿no? Y esta cercanía y esta intimidad. Yo creo que como experiencia en sí es una cosa muy linda. Sí, está muy interesante el formato. Ahora, para cerrar nada más con el tema de los premios, ¿cuáles son los premios que otorga Festival Zanate? Nosotros, por ejemplo, fíjate que no damos premios en efectivo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ok. Por temas presupuestales. O sea, Zanate es un festival que pareciera que de repente no pudiera tener muchos recursos y tiene muy pocos recursos, y Tal siempre cual, hay que estarle un peso rascando. lo parten en 4. Un peso hay que partirse en 4, ¿no? Porque se ve muy bien hecho, o sea, Sí. la manufactura, la calidad. Tras bambalinas hay que hacer magia con lo que hay, supuesto. ¿no? Siempre. Y el festival se ha hecho con presupuesto no menos. ideal, ¿no? Pero con algún presupuesto bueno, con algunas cuestiones más o menos y con cuestiones raquíticas. O sea, el festival ha habido años en los cuales no ha tenido apoyos grandes y se ha solventado por medio, por ejemplo, de campañas de crowdfunding, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Ahora, no desviándome y volviendo a tu pregunta, lo que damos desde hace muchos años es que, o sea, cuando vimos que el festival ya corría solito, cuando ya daba prestigio, cuando la gente no necesitaba un gancho de un premio para poder inscribir, sino que realmente querían habitar este espacio, querían tener una selección en Zanate, empezamos a mutar a esta cuestión de dar una estatuilla. Y hay una escultura del Zanate que ha hecho el artista zapatillo que se llama Ulises Castellanos, ¿no? Que se ha vuelto un símbolo del festival, claro. ¿No? Es una estatuita de este vuelo, ¿no? Preciosa, que eso, ¿no? Claro, que da ese reconocimiento, es ¿no? el sello distintivo del festival. Entonces, cada categoría entrega una estatuilla, y donde sí tenemos premios en efectivo es en el reto. O sea, los recursos que hemos bajado, que ese es un premio que da, por ejemplo, la cervecería de Colima, que se da de la utilidad de la venta de las chelas del día de la función del reto, que es una cosa también como muy bonita, porque la da el público, ¿no? Sí. Con su consumo y su asistencia a la función. Ese lo hemos dejado para el reto, para que quede en producciones locales, para que el premio no incentive a realizadoras y realizadores emergentes, y que eso de repente es una lanita que digan, mira, aquí hay, ¿no? Por contar una historia, incluso, ¿no? Tengo este ingresito,
y que puedan seguir con su formación. Hacia eso se han enfocado, digamos, las cuestiones. Perfecto, no, pues está increíble esta dinámica, esta forma en la que ustedes lo hacen. O sea, me queda claro que es un apoyo de parte de ustedes, que viene de otro apoyo, instituciones privadas, públicas y hasta de su bolsillo en algún momento, para poder crear estos espacios, Claro. donde todo pueda crecer. Obviamente viene incentivado pues de ese gusto, de ese deseo también y de esa a veces falta de encontrar espacios que me imagino motiva a seguir día a día creando estos espacios. Claro. ¿No? Oye, Carlos, para ya ir cerrando esta parte, primero recordarles 20 al 26, noviembre 2022, Pinacoteca Universitaria. Es correcto. Centro de Colima, para la gente que no ubique la Pinacoteca, es el centro de Colima. Enfrente del Beaterio. Enfrente del Beaterio hay unos pasos del jardín central. Para ir cerrando ya esta parte, ¿dónde pueden encontrar datos referentes al festival? Ahorita regálanos las redes del festival y al final nos regalas las tuyas, pero primero las del festival. ¿Dónde pueden encontrar información? Toda la información que tienen que saber en torno a la programación, los eventos, la sinopsis de las películas, la encuentran en nuestro sitio web, que es www.festivalsanate.org, o a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sanate Festival, en Instagram y en Twitter estamos como Festival Sanate, así pegadito. Ahí está. Así que ahí pueden encontrar todo. Si están esto viéndolo en YouTube, que les recomiendo que siempre vean esto en YouTube, siempre está más chido estar aquí viéndonos, platicar, y de repente por aquí les compartimos imágenes. Además de eso, van a encontrar aquí en la descripción estos links de contacto, estos datos de las redes sociales de Sanate. Y al final, Carlos, porque ya estamos entrando a la recta final, te voy a pedir tus redes, porque ahora quiero cerrar con la parte de Carlos. Porque aquí en este formato de podcast hacemos 3 preguntas al final, que tienen que ver con el tema de comprar, vender e invertir. Carlos aquí me estaba contando algo que yo no sabía, que tiene una historia muy parecida, me identifiqué mucho, te decía, porque bueno, eres catedrático, o sea, es como tu trabajo. Hablando ya ahorita de la parte ya de Carlos como profesionista, su chamba es la cátedra y la complementa con proyectos. Un poquito puede ser Sanate y otros más proyectos audiovisuales, y ahorita nos contará si hay algo más por ahí en cómo genera ingresos, Carlos, ¿ya? Y luego está el tema de que yo lo veo del tema del futuro, que es el tema de la inversión. O sea, cómo lo que hacemos en el presente, cómo invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero, nos va a pagar en el futuro. Claro. No, es bien interesante esta línea de lo que dices, ¿no? Porque al final de cuentas todo es sembrar una semillita, ¿no? Es verdad, yo no, como lo decíamos hace rato, yo del festival no vivo. De hecho, durante muchísimos años, no solamente no recibía un sueldo, ¿no? Sino que había que apoquinarle porque era justo una inversión que en algún momento dado tendría que dar ciertas cosas, ¿no? Que aparte, perdón que te interrumpo, pero yo, por ejemplo, veo espacios. Yo te soy honesto, este espacio de este podcast a mí no me genera un ingreso, pero me permite conocer a personas interesantes como Carlos, como todos los invitados, que me permiten en algún momento generar algún otro proyecto. Que creo que a ti, me imagino, te ha presentado oportunidades que ni me imagino. Totalmente, ¿no? O sea, Sanate pareciera que es un mal negocio en ese sentido, pero para el otro no. Estás invirtiendo en generar un espacio donde tú estás involucrado, donde eres una figura también central en ese sentido, y eso es currículum, eso es contactos, eso es hacer tu nombre dentro de la industria, por así decirlo. Eso luego se repercute en ¿qué? En invitaciones a otro tipo de eventos. O sea, el hecho, yo creo que mucho de lo que... O sea, hay una faceta conmigo que es ser el director de Sanate, ¿no? Y eso me ha permitido, por ejemplo, ser jurado en festivales internacionales y conocer otro tipo de geografías, o ir a dar charlas, o ir a generar otro tipo de espacios que en su momento pueden ya tener, ¿no? Ciertos ingresos como tal, ¿no? En cada una de las facetas es eso. Al principio hay una especie como ahí de inversión, pero al final eso tiene un retorno, ¿no? Esa inversión al final de cuentas te va a generar, ¿no? Alguna cuestión de utilidad. Sobre todo cuando estamos en este medio, ¿no? Creativo, cuando estamos en este medio cinematográfico, necesitas forjarte justo, ¿no? Ese currículum, por así decirlo, esos contactos, ¿no? Esta carrera, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho Sanate. O sea, sin Sanate yo tendría, digamos, menos elementos y menos herramientas para pertenecer, digamos, como a este gremio. Y también trato de hacerlo, o sea, tú decías hace rato, sí, soy también docente porque, ¿no? Dentro de la academia es lo que da un poco de comer y paga la renta, ¿no? Y soy editor, o sea, yo, digamos, mi oficio, mi chamba sobre todas las cosas es que soy editor. Y en algún momento dado, yo solamente, o sea, como que me empecé a enfocar a que yo quería, en algún momento dado, vivir de editar cine. Y es más, cine documental, si se pudiera. Esa era como la onda, ¿no?
Pero sí, también en su momento tuve que editar cosas para Maseca y, ¿no? Y Tortillas Guerrero y cosas de publicidad y Claro. cosas así, hasta que poco a poco, ¿no? De repente ya cada vez solamente hacía cosas que tenían que ver con el cine documental. O sea, actualmente o sea, me siento tremendamente afortunado de que yo vivo del documental como tal, ya sea dando clases, ya siendo en gestión cultural o ya sea como editor como tal de películas, ¿no? Pero mi mundo sí al final Está gira ahí. dentro de la cinematografía. Para llegar a eso hubo que picar piedra, claro, pero también hacer ese tipo de apuestas, ¿no? O sea, para poder llegar a esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos construirnos, ¿no? Un currículum, un nombre en ese sentido, conectarnos, ¿no? Y poco a poco esas cosas empezaron a dar. Por supuesto. ¿Y tú te imaginabas ese caminito, esta carta de presentación que iba a ser Zanate? ¿En algún momento lo imaginaste o ya lo viste cuando ya estaba pasando? Yo creo que lo vi cuando estaba pasando, pero que en algún momento dado sí lo identificas y tienes que capitalizarlo. Exacto, capitalizarlo. Claro, ¿no? O sea, como Palabra dices, a ver, clave. yo le estoy entrando, porque si no, de otra manera, claro, en algún momento dado pudimos haber dicho, esto no es negocio, esto es, yo ya no quiero, ¿no? No quiero sobregirar mi tarjeta más por esta cosa, ¿no? Y desde fuera se puede ver así como, qué necedad. Y sí, hay un poco de necedad, y hay un poco de Totalmente. locura, y hay un poco de pasión en llevarlo, pero por el otro lado también sabes que es una apuesta que en algún momento dado tiene que dar, y eso se aplica en los eventos culturales, en la cuestión de negocios, ¿no? O sea, si hay ese margen que uno tiene que de repente, ese piso que hay que Sí. pasar, ese proceso, esa Sí. curva de aprendizaje que requiere pues inversión, y esa inversión puede venir desde lo económico, del capital o el tiempo. El O sea, lo que tiempo. yo le dedico al festival, luego lo monetizo en la cabeza y digo, Claro. claro, le estoy metiendo un montón, ¿no? Sí, y lo que pasa es que ese tiempo que hay que pasar, si alguien te dice que lo tienes que pasar o tú lo racionalizas, lo haces como de una manera lógica y lo cuantificas y dices, esto, no, pues no voy. O sea, yo no voy a estar 2 años de mi vida así, Claro. cuando lo racionalizas. Pero cuando te gana la pasión, cuando te gana esta necedad, cuando estás medio loquito y dices, yo lo voy a hacer porque quiero, lo terminas pasando y en algún momento paga. Claro. Pero como que si hay un poquito ahí de locura, ¿no? Ese salto de fe que a veces algunos pues dirían, híjole, yo no lo daría, no voy a estar 2 años, mejor me voy a la segura. Pero creo que los que de repente tomamos ahí ese impulso, en algún momento pudiera ser, no es garantía. Claro, no es garantía, pero si haces las cosas con mucha pasión, si estás muy convencido del proyecto, ¿no? Si realmente amas, ¿no? Esto que está, pues contagiar, ¿no? Se vuelve muy orgánico, ¿no? Y Sí, yo creo, o sea, lo que totalmente. por ejemplo ha tenido Sanate es que la gente que participamos en él, ¿no? O sea, yo tengo colaboradores en el festival que tienen 10 años habitando ese espacio, pues, ¿no? O sea, Moni, Pablo, ¿no? Que son gente que llegó como staff, que ahora tienen de repente trabajos en otras ciudades, con sueldos realmente lucrativos, y que se paran esa semanita para volver a Sanate y volver a chambear en Sanate, porque saben que esto se ha construido desde otro tipo de lugares, pues, Por ¿no? supuesto. Con mucho cariño y con mucho corazón. Y es eso, es Sí. contagiarnos, ¿no? De que vale la pena tener eso y hacerlo autosustentable. Y eso es muy importante. No nada más Claro. quedarnos en la locura y en el romanticismo. Claro. ¿Cómo generamos que esto pueda existir incluso a pesar de nosotros? Yo en algún momento dado seguramente voy a querer hacer otras cosas, o me voy a querer dedicar más o enfocarme más en mi carrera como editor, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta estafeta tendrá que pasar a alguien, pero hay que generar esas bases de autosustentabilidad. Sí, por ¿no? supuesto. Antes de finalizar, te voy a preguntar unas cositas referentes al mundo del cine y de si se puede vivir del tema del cine, que en tu caso creo que lo estás logrando, pero al final cerramos con eso, nada más para no dejar estas preguntas al aire. Y muy, muy específico, para darle un tip, una cosa que le pueda servir a la gente del tema de comprar, vender e invertir. ¿Tú cómo compras? ¿Cómo vendes? Y un poquito invertir, creo que Festival Zanate es un gran ejemplo de cómo inviertes tu tiempo y un poco tu dinero. Bueno, en términos de comprar, por ejemplo, yo soy editor, entonces tengo que tener, ¿no? Cierto equipo muy especializado para poder eficientar mi chamba, ¿no? Tengo que invertir en tener un espacio de trabajo que pueda, ¿no? Llevar a gente a trabajar ahí, ¿no? A colaborar. Tengo que invertir en una computadora, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, con un software que es el Final Cut, que es exclusivo de Apple, entonces tengo que invertir en una iMac, que eso pues es una lanita, son Claro. ¿no? computadoras que en relación con las PCs son más caras y a veces menos robustas, ¿no? Pero que bueno, que da otro tipo de cosas, ¿no? Y eso me permite también generar estas condiciones para poder acceder a cierto tipo de proyectos, ¿no? Yo no puedo como editor tener o editar en mi laptop, pues, ¿no? Yo tengo que tener ciertas cuestiones que también, ¿no? Justifiquen un poco el por qué se cobra lo que se cobra. Claro. Pero no nada más en la cuestión técnica. O sea, otra cosa es que yo
compro, digamos, ahí sí ya de una manera más, menos compro de una manera menos literal, pues, ¿no? Cuestión de formación y actualización. Uno siempre tiene que estar, ¿no? No solamente capacitándose en lo técnico, sino en el lenguaje en sí, ¿no? En cinematográfico, sí, claro, en esa referencia. O sea, un editor va más allá. Es como los fotógrafos, no es la cámara que traigas, sino los conocimientos que tienes alrededor de, pues, ¿no? Entonces, mucho de lo que compro y que invierto en ese sentido es películas, es libros, ¿no? Es actualizaciones, es todo eso al final de cuentas me va generando lo que soy como individuo y las herramientas que tengo para resolver un problema dentro de una estructura cinematográfica, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí no me contratan porque tenga la mejor computadora, hay un montón de gente que tiene mucho mejor equipo y mucho mejor estudio que yo, ¿no? A mí me contratan por lo que sé en torno a eso, por lo que yo puedo aportar a las películas, ¿no? Por cómo la gente se pueda sentir en ese sentido, y eso también es inversión y es compra, pues, ¿no? Y tiene que ver con ese otro tipo de cosas que al final a ti te hacen ser esa cajita de Pandora, ese estuche de monerías, pues, ¿no? Ese saber de los temas. Yo, por ejemplo, en términos, hago un paréntesis, yo cada que me involucro en un proyecto, que voy a editar una nueva película, una de las cosas que yo les pregunto a las y los directores es, ¿qué tengo que leer? ¿Qué música tengo que escuchar? ¿Qué referencias, no? Más allá de lo obvio que tiene que ver con el tema, ¿no? ¿De qué manera me mimetizo, me sensibilizo más con eso? Y todo eso al final, pues es también, ¿no? Conseguirlo, invertirlo, porque me va a dar más herramientas. Por supuesto. Oye, tengo 5 preguntitas así difíciles, bien difíciles, Bien te difíciles, lo adelanto. Dios de mi vida. Bien cortitas, nomás dime uno u otro. Y te voy a dar una chance para que si quieres profundizar. Pero ahorita... Va, preguntas rápidas, entonces es de opción de A o B. A o B. Ok. ¿Imagen o audio? Uf. Creo que el audio es más importante. ¿Mac o PC? Mac. ¿Colima o Guadalajara? Colima, 1000 veces, sobre todo. ¿Música o cine? Cine. Difícil, ¿eh? Fue difícil. ¿Acción o terror? Terror. Y bueno, de documental te pregunto, supongo que es tu formato favorito de cine. Sí, yo disfruto muchísimo el cine de ficción, pero soy muy abierto a eso. O sea, la ficción me encanta. Okay. Verla, no hacerla del todo, ¿no? Pero Claro. también he tenido como poco interés en involucrarme. Claro. Pero el documental, pues, es lo que más consumo, ¿no? Sí. Es como... Oye, esta parte del cine, del vivir, tú estás viviendo literalmente de eso, porque tienes estas áreas, ¿no? Docencia, la parte de edición, el festival mismo. Pero bueno, hay un formato o sea, hay una manera muy fácil o lo primero que mucha gente piensa cuando hablamos de vivir del cine es este ejemplo del director de cine, que es como quizás, pues, ganar el mundial de fútbol. Claro. O sea, llegar a ser el director de cine del premio Oscar, creo que son de esos pocos lugares que hay y que todos queremos, ¿no? Pero hay muchas otras formas de vivir del cine sin ser el director de la película que gana el Oscar. Claro, y se vive más fácil no siendo el director. Es que esto es un oficio. O sea, tú tienes que tener un oficio como tal para poderte dedicar al cine. O sea, yo puedo vivir dentro de la, por así decirlo, de la estructura cinematográfica, porque yo soy editor. Entonces, yo puedo agarrar un proyecto, siempre agarro un proyecto y me dedico a él y hasta que lo cierro me voy a otro, pues, ¿no? Pero digamos, puedo navegar entre uno, otro, de repente editar 3 cosas no grandes en el año, ¿no? Y si solamente estuviera en la cuestión creativa de acompañar ese proceso, me va a llevar 3, 4 años lograrlo, ¿no? Claro. Y por más que ganes un mejor sueldo, es incompatible como tal, ¿no? Esto, o sea, no te alcanza, pues, ¿no? Por más que los tires, ¿no? La gente que está metida solamente, o sea, los directores y las directoras, yo creo que al final son los que menos ganan en ese sentido. ¿En serio? Pues podría ser, ¿no? Porque tienen que estar ahí. Claro. O sea, tienen que compaginarlo con un montón de cosas. Es que vivir del cine solamente, por ejemplo, de dirigir cine, yo no sé si alguien lo hace en México. Claro. O sea, porque incluso los grandes directores, las grandes directoras que de repente están en el spot, también las ves en la docencia, porque tienen que rellenar, o ves generando contenidos para publicidad, sí, o para algún entregable con alguna marca como tal. O sea, no se puede, creo yo, a menos de que seas un perfil muy reconocido, solamente vivir de poder dirigir tus cosas. Sí. Es muy complicado. Hay que aprender a que todo esto al final es un engranaje, ¿no? Y es una industria, ¿no? Que aquí en México, digo, si bien ha ido creciendo, no se compara con nuestro vecino del norte, ¿no? Claro. En cuanto a lo que hay detrás de esa industria.
Justo en industria del cine y la industria audiovisual está el tema del streaming, que mucho tema documental en los últimos años ha estado de moda. Netflix, Amazon, todas las plataformas grandes, si bien hay muchas series ficción, hay mucho documental dentro de este formato de streaming. ¿Cómo ves este tema de streaming en general y el tema del documental en los últimos años que ha tomado mucha relevancia? Sí, el documental tiene muchísimos años que está dando la cara por la cinematografía mexicana, creo yo, ¿no? O sea, son historias potentes, son historias contundentes y qué bueno que poco a poco empiecen a abrirse un poquito más de espacios, ¿no? Que siguen siendo, creo, insuficientes. La cuestión con el streaming creo que es muy interesante cómo cuestiones como Netflix, claro, llegan a otro tipo de públicos y hacen que podamos consumir en mayor cantidad, pero también creo que tiene una cosa ahí que es un bemol, que es un asterisco, que es qué tipo de contenidos se están haciendo, ¿no? Hacia dónde empezamos justo a encasillar en términos de formatos, en términos, ¿no? de las fórmulas documentales, ¿no? Todas estas series ahora del true crime, ¿no? Que entonces todo tiene que ser de repente ahí, o los van llevando, generan ciertas estructuras. El problema con cuestiones como Netflix, creo, es que obligan a cierta industria a empezar a homogenizar ciertos contenidos, ¿no? Hablarle a cierta cuestión que solamente se enfoca en términos de que sea redituable industrialmente hablando. Y el documental podría llegar en algunos casos a perder esa libertad, ¿no? Experimentación. O sea, yo siempre defiendo que el documental, su gran herramienta es su amplitud en forma y fondo dentro de lo cinematográfico, ¿no? Su amplitud en la experimentación que hay. Entonces, claro que está increíble, pero no debería ser lo único y no todo debería encasillarse hacia allá. Creo que también puede ser una trampa mortal. Sí, ¿no? sí, se entiende. Y digo, también se entiende el porqué, ¿verdad? Claro. Sí, que es este fin comercial que buscan estas plataformas. No te pregunté, pero tenía ¿streaming o cine? Cine. Cine. Sí. Claro. Aunque lamentablemente paso más tiempo viendo streaming que cine, o sea, ¿no? Porque el cine se vuelve caro también ir, se vuelve, es complicado. Este tema del streaming es un mal necesario. Claro. Que luego creo que se está convirtiendo en este meme que hace años yo me acuerdo que decía, no, imagínate que dices, ahorita ya no quiero pagar tele. Ya la gente dice, no, yo no veo tele, yo veo por plataformas. Y el chiste después es que ahora pagas más de plataformas que lo que pagas por tu tele. Totalmente. Ya tienes 25 opciones, quieres las 25, porque luego consumimos, que también eso es como que híjole, estamos en ese punto que está entre lo bueno y lo malo, porque tenemos la facilidad de darle play a algo que de repente ya se nos hace muy fácil y dejamos de ver una pieza como lo que es a veces, ¿no? Claro. Algo que nos cuestione, algo que nos lleve un poquito más allá. Oye, para cerrar, déjanos tus redes donde te puede encontrar la gente, alguien que te quiera contactar para alguna chamba de edición, para ponerse en contacto contigo. Claro, bueno, yo uso poco redes, la verdad, soy muy malo. Sí tengo Twitter, casi nunca tuiteé nada, pero bueno, es @Schopenhauer, ¿no? Con C. Y que será mi correo electrónico probablemente, claro, ¿no? Que pueda ser ccardenas.aguilar@gmail.com. Yo creo que sería la forma más fácil, ¿no? O la cuestión desde el festival es dirección@festivalsanate.org. Eso sería. De todas maneras, aquí los vamos a dejar, Carlos, para que la gente que esté interesada en contactarte por cualquier razón pueda buscarlos. Aquí abajo del video los va a encontrar. Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Y mi Instagram, que tal vez en el Instagram sí subimos de repente cositas de eso, ¿no? Que es Dios. Estoy como Carlos Carranza Aguilar, creo que es Schopenhauer también ahí. Aquí los dejamos, aquí dejamos todos los datos para que no haya dudas ni fallas. Les recuerdo las redes de Finanzas para Creativos, nos encuentran en todas las redes, Instagram, Facebook y principalmente en esas dos, y tanto en YouTube como en Spotify, que pueden escuchar o ver este contenido. Les dejo también mis redes aquí abajo, y pues nada, agradecerte, Carlos, porque este festival, que aparte es el 15 aniversario, creo que es un buen momento, aparte de que este tema de la pandemia nos dejó como que en este híbrido entre presencial y no. Creo que ahorita regresamos 100% ya un poquito fuera de este tema de la pandemia. Creo que ya se están estableciendo las cosas y esperemos que de aquí para adelante ya todo sea de nuevo en presencial, que creo que es la mejor manera de ver cine, ¿no? Va a ser muy lindo podernos volver a reencontrar, ¿no? O sea, ha sido un tiempo complejo, pero creo que nos merecemos un buen abrazo, nos merecemos, ¿no? Volver a compartir, habitar estos espacios y celebrar en conjunto estos 15 años, porque insisto, o sea, este festival nos toca un montón de logística a nosotros, pero sí sentimos que
que no nos pertenece como tal, que es un festival, ¿no? Que nos pertenece como ciudad, como entorno, a toda la gente que va y que lo habita. Y es eso, váyanse a comer una rebanada de pastel con nosotros desde la inauguración. Los Ya esperamos está. a partir del domingo 20 de noviembre en la Pinacoteca Universitaria para los 15 años de Sanate. Ahí está, por ahí nos vemos, Carlos. Muchas Listo. gracias a todos. No, gracias a ti. Bye. Si te gustó este episodio y quieres apoyarnos, suscríbete a nuestro canal de YouTube Finanzas para Creativos y compártelo con todos tus amigos.